Ok, muy bien, buenas tardes a todos. Voy a subir ahora la clase de la unidad 2. Ayer les pasé por ahí un nuevo temario modificado. Me tardé un poquito en subir las actividades porque estuve modificando todo de acuerdo a lo que estamos viendo. Este, y bueno, hoy continúo, más bien sí, comienzo con el módulo 4, el submódulo 1, donde nos quedamos. Hay algunos temas que no alcancé a ver en la unidad uno, pero que se me hacen de mucha importancia para terminar todo esto. Y el tema de hoy se trata acerca de la presión o la definición de presión y algunos problemas. No se apuren, solamente voy a poner poquitos problemas. Voy a poner tres de actividad. La actividad va a ser solamente que los resuelvan, esos tres, nada más. Para el tema son 6 horas, son bastantes horas. Pero pues como trae problemas, por eso le di más tiempo. De igual forma, pues voy a explicar todo lo que se pueda. Como inicio, tengo lo que es el concepto de presión. ¿Sí? Nos dice aquí que la presión es una magnitud física que se define como la aplicación de una fuerza de manera perpendicular a una superficie plana. Aquí yo estoy aplicando una fuerza, ¿sí?, hacia abajo, es perpendicular a la superficie. La superficie está así y la fuerza yo la aplico así. Entonces eso es perpendicular. En este caso, en esta figura, se supone que el globo no se revienta aunque esté en una cama de clavos, porque la presión se distribuye entre toda el área de los clavos. Entonces, eso es lo que pasa. Se expresa por medio de la siguiente ecuación. Esa es la presión. La presión normalmente la manejan con la P mayúscula. Pueden encontrarla también como P minúscula, sobre todo en inglés. Se traduce como fuerza sobre área. Esto ya lo había explicado, creo que no me acuerdo si ya vi esto. Bueno, igual lo voy a volver a pasar así rápido. Se expresa por medio de esta ecuación, que es fuerza sobre área. Y la presión, pues la P es presión, la F es fuerza y la A es área. No creo que batallen con eso. La presión, pues nosotros la medimos en pascales. ¿Quién fue Pascal? Bueno, fue un señor, Blaise Pascal, que vivió durante estos años, 1623 a 1622, que fue un matemático, físico y filósofo francés. Sus más importantes aportaciones fueron lo que viene siendo la prensa hidráulica y la jeringuilla y otras más, ¿verdad? Pero que si nos basamos en la hidráulica o en los líquidos, pues eso es lo más importante de él. Aclaró un principio que se conoce como el principio de presión y vacío, ¿sí? Y gracias a él, o vaya, perdón, en honor a él, la unidad que mide la presión en el sistema internacional, pues se llama Pascal, los pascales. Es la unidad principal. Y bueno, inmediatamente empezamos con los ejemplos. Van a ser 3 ejemplos. Resuelvo 3 ejemplos y ustedes hacen los 3 ejercicios. Por ejemplo, los 3 ejercicios son... El primero se resuelve como el primer ejemplo, el segundo y el tercero como los demás. Nos dice aquí que calcules la presión que ejerce una mujer de 70 kilos sobre sus pies al estar de pie sobre una superficie de 0.067 metros cuadrados. Recordar que este es el área, pues debe ser metros cuadrados. Y aquí tengo la manera de resolverlo. Primero que nada, tengo yo los datos. Me dice calcule la presión. Pues la presión la tengo que calcular, no la conozco y vamos a encontrarla en pascales. Que ejerce una mujer de 70 kilos. ¿Qué dato vendría siendo? Pues es la masa de la mujer, 70 kilogramos. Al estar de pie sobre una superficie de 0.067 metros cuadrados. Ese sería el área, 0.067 metros cuadrados. Este, ¿Y qué pasa aquí? Según la fórmula de presión, no tengo fuerza. La fuerza es lo que se ocupa, no la masa. Perdón. Entonces, como no tengo fuerza, pues la pongo aquí. ¿Y de dónde sale la fuerza? Bueno, recordar que el peso es una fuerza. Y el peso es igual a masa por gravedad. Y ahí yo puedo obtener esta fuerza que estoy buscando. Al multiplicar la masa de los 70 kilos por la gravedad, que sería otro dato que no me están dando en el
problema, pero que es un dato que yo conozco de antemano, que este nunca va a cambiar, que nunca va a variar. Entonces, primero voy a obtener el peso multiplicando la masa de la señora por la gravedad, y teniendo el peso, eso vendría siendo la fuerza. Teniendo la fuerza, la divido entre el área para obtener ya ahora sí la presión. Y en sustitución, pues son dos formulitas los que voy a ocupar, que vendría siendo el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa pues son los 70 kilos por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el peso serían 686 newtons, ¿sí? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me da newtons. Entonces ese sería el peso. La presión ahora sería la fuerza entre el área, y en este caso la fuerza pues es el peso, 686 newtons entre el área, que serían 0.067 metros cuadrados. Hago esta división, háganla bien, si quieren lo pueden ahí comprobar en su calculadora, y el resultado les debe dar 10.238.8 redondeado pascales, ¿sí? Newtons entre metro cuadrado te da pascales. Y esa sería la respuesta a este primer problema. Ahora tengo yo que existe lo que se conoce como la presión en un fluido. La hidrostática es la que estudia los líquidos en reposo. Sí, este líquido pues, que ven aquí en la imagen está en reposo. La presión que perciben las personas cuando están sumergidas en el agua, por ejemplo, si alguien se mete a una alberca o si se meten a la playa, pues van a presentar una presión en su cuerpo. Eso se le conoce como la presión hidrostática, es la presión que genera el agua sobre tu cuerpo. Aquí en la imagen podemos ver que hay un objeto que está sumergido en el agua, y el agua está ejerciendo presión sobre él, y no solamente sobre él, sino sobre las paredes del recipiente también existe esa presión. Y eso es, como les decía, presión hidrostática. Hay una manera de calcular la presión hidrostática. Vamos a ver. El cálculo de la presión en un líquido, o bueno, quisiera decir en un fluido, pero el aire también es un fluido. Entonces, lo vamos a calcular en un líquido. Para calcular la presión que ejerce a cualquier fluido, cualquier líquido, líquido, sobre algún cuerpo, será necesaria esta ecuación. La presión, la H es de hidrostática, es igual a la densidad por la altura a la que esté el objeto por la gravedad. Donde pH es presión hidrostática, ¿sí? La ρ, esta es la densidad, ya la hemos visto. La H es la altura de la superficie del líquido al objeto, y la G pues viene siendo la gravedad. Este dato yo lo sé que es 9.8, ustedes ya lo deben de tener dominado. Y vamos a ver un ejemplo con esta fórmula. Se fijan, es pura multiplicación. Dice, un buzo se encuentra a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que presenta? Bien, la altura sería 10 metros, porque de la superficie a donde está el buzo pues son 10 metros. La presión es lo que voy a calcular, ¿verdad? La presión hidrostática. Si quieren, aquí le ponen pH, no pasa nada. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es un dato invariable. Y la densidad del mar. Por ejemplo, en el mar el agua no es dulce, el agua es salada. Por lo tanto, tiene una densidad diferente al agua normal. Entonces, la densidad del agua salada es 1030 aproximadamente kilogramos sobre metro cúbico. Es más densa que el agua dulce. El agua dulce es de 1000 nada más. Y el agua salada es 1030. Y pues para calcular la presión multiplico la densidad del fluido, que en este caso pues es el agua salada, por la altura a la que se encuentra el buzo, por la gravedad, y yo multiplico 1030 por 10 por 9.8, y voy a obtener la presión. Da como resultado 100.940 pascales. Eso es lo que me da la calculadora. Si lo quieren hacer de esta forma, expresarlo en kilopascales, recordar que un kilopascal son 1000 pascales. Entonces 100.9 es como si yo dividiera esto entre 1000 para que me dieran kilopascales. Lo pueden dejar de cualquier forma que se les haga más práctico. Y por último, un ejemplo número 3. Voy a tener tiempo para explicar cómo vaya a hacer el ejercicio. Dice aquí que un submarino se sumerge en el agua salada. Si el manómetro marca 500 kilopascales,
¿A qué profundidad se encuentra de la superficie? Los datos serían, la presión, dice aquí que son 500 kilopascales, pero yo lo voy a tomar con pascales. De 500, pues son 500 por 1000, porque kilo es 1000, entonces son 500.000 pascales. La gravedad son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la densidad del agua, pues en qué agua se está sumergiendo. Dice que agua salada, pues la densidad la uso como 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Encontrar la altura. La fórmula es la misma, lo que pasa es que ahora me están preguntando otra cosa, no me están preguntando la presión sí me la están dando y me están preguntando la altura. Por lo tanto, a la altura le estorba la densidad y la gravedad que están multiplicando ambas, ¿sí? Esta densidad y esta gravedad están multiplicando, entonces van a pasar dividiendo a la presión. Si se fijan aquí, esta sería la fórmula correcta. La presión se queda aquí entre la densidad y la gravedad, que es la que estoy mandando hacia abajo, y la altura se queda sola. Entonces esta es la fórmula que vamos a usar para calcular la altura. Y sería 500.000, porque la presión es esta, entre 1030 por 9.8. 1030 de densidad por 9.8. Aquí, ¿qué hay que hacer primero? Hay que hacer esta multiplicación. 1030 por 9.8 da como 10.000 y algo, creo. No recuerdo. Entonces hacemos primero esta multiplicación, porque si no, si hacemos primero una división, nos va a salir ahí un error. Entonces, hacemos primero esto por esto, lo que me salga y lo apuntamos, y luego ahora sí hacemos la división, que serían los 500.000 entre lo que me salió, y la respuesta les debe de dar 49.5 metros, o redondeado a 49.5. A lo mejor salió con más decimales, no recuerdo, pero esa sería la respuesta correcta. Sí, el submarino pues todavía va, no muy profundo, vaya. Y ahora sí el ejercicio. Estos los hacen ustedes, son tres. Primero hay que calcular la presión de la masa, como el de la señora que estaba parada sobre sus pies, de una mujer de 70 kilos. Es algo parecido a esta, pero es una masa nada más de 2.5 kilos. Y la superficie dice que es cuadrada, de 15 centímetros de lado. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí antes de hacer el problema? Hay que sacar el área de ese cuadrado. Y está en 15 centímetros. Este... Entonces, pues pásenlo a metros. Estos centímetros pásenlo a metros. 15 centímetros, ¿cuántos metros son? ¿Sí? Son .15 metros. Entonces, hagan el área del cuadrado y el área del cuadrado sale como lado por lado, sacándolo. Ya tienen el área y ahora sí sería, saquen el peso de este objeto, masa por gravedad, y ya se obtiene la presión de dividir el peso entre el área que les haya salido. Ahora, ¿qué presión tiene un tiburón que nada en una superficie de 150 metros sobre la superficie en agua salada? Bueno, hay que calcular la presión. El agua salada pues tiene 1030 kilogramos sobre metro cúbico y nada a 150 metros. La gravedad, recordar que es 9.8. Una multiplicación directa y sale. ¿A qué profundidad puede sumergirse un buzo en agua dulce si este solo aguanta 700 kilopascales o 700.000 pascales? La densidad del agua dulce es 1000 kilogramos por metro cúbico y aquí hay que calcular la profundidad. Tienen que hacer en el 3, tienen que hacer lo mismo que yo hice en el del submarino. En el 2 tienen que hacer lo mismo que yo hice en el del buzo. Y el 1 es un poquito más diferente, pero se hace como el primero que hicimos, que es el de la mujer. Nada más que con un dato extra que hay que sacar, que es el área. Bueno, aquí lo voy a dejar porque se está terminando el tiempo. Mañana subo otra clase acerca de los compresores. Y bueno, ahí en la aplicación les digo cuándo sería la fecha para entrega.